Muy buenas a todos, ¿cómo están, gente? Aquí el Retor J les da la bienvenida al primer video del volumen final de la novela ligera de Arifureta. Así es, llegamos finalmente al volumen 13. Como siempre, comencemos con un pequeño resumen del volumen anterior. Tuvimos la llegada de Hajime y los demás a la dimensión del dios de Hid. Hubo muchas peleas y masacres, como Hajime a las apóstoles, la pelea de los amigos donde rescataron a Koki, pero Eri terminó muriendo. También vimos a Shin una gran pelea contra las apóstoles de platino, que eran una combinación del poder de Hid con el de Yue. Ya para el final, Tio sacó su forma definitiva para eliminar al demonio Freyd, y vimos a Hajime llegando al corazón del santuario donde estaba Hid en su trono, claro, usando el cuerpo de Yue. Ahora, como ven en el título, les traigo el prólogo y el capítulo 1 completo. Espero lo disfruten y que me den todo su apoyo para que terminemos esta historia como debe ser. También, si eres nuevo del canal y te agrada el contenido, suscríbete, eso me ayudaría bastante, y si quieren apoyar al proyecto del relator pueden unirse como miembros. Por cierto, no habrá sección de preguntas porque así lo decidí. Creo que no habían muchas preguntas tampoco. Bueno, como sea, entonces vamos a empezar con el primer relato de este último volumen. Ya sin más que decir, empecemos. Volumen 13 de la novela ligera de Arifureta. Prólogo. Mi oscuridad. Me había sumergido en el abismo, un entorno hostil que corroía mi humanidad. Allí tuve que volver a forjarme para poder sobrevivir. La única forma de vivir era destruyendo por completo cualquier obstáculo en el camino hacia mi objetivo. Me convencí de que estaría bien en convertirme en un monstruo si eso era lo que necesitaba para sobrevivir, para volver a casa. Y sinceramente, era la única forma de mantener mi cordura en aquel infierno. Estaba seguro de que si no iba tan lejos, tropezaría por el camino y me consumirían los horrores del abismo. Cuando te encontré, Yue, estaba a punto de sobrepasar el punto sin retorno. Gracias a ti pude aferrarme a mi humanidad. Gracias a ti pude seguir siendo alguien a quien mi familia no se avergonzará de ver regresar a casa. Sin ti, no me habría hecho tan fuerte ni habría encontrado a tanta gente a la que aprecio de verdad. ¿Cómo puedo pagarte todo lo que has hecho por mí? Seguro que dirás que lo único que necesitas es que esté a tu lado, pero eso no es suficiente. No sé qué más puedo hacer por ti, pero al menos cumpliré mi promesa. Vamos a volver a casa juntos. Aún recuerdo lo triste que parecías aquel día cuando me dijiste que no tenías un hogar al que volver, así que yo te daré uno. No te preocupes, sé que tienes miedo de que no les gustes a mis padres, pero te prometo que mamá y papá estarán encantados de conocerte. Espérame, Yue, mi amada princesa vampiro. Voy a rescatarte. Cuando estaba atrapada en el abismo, intenté con todas mis fuerzas convertirme en una muñeca fría e insensible. Maté mis emociones y me entregué a la oscuridad. Si estaba condenada a estar atrapada allí toda la eternidad, pensé que sería mejor estar muerta. Durante un tiempo renuncié a vivir, pero aunque intentaba rendirme a mi destino, no podía evitar aferrarme a un último resquicio de esperanza. Cuando abriste esa puerta, Hajime, pensé por primera vez en mucho tiempo que quería vivir. Una mirada tuya hizo que mi sangre volviera a bombear y pude oír de nuevo los latidos de mi corazón, un sonido que creía haber olvidado. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había estado mintiendo todo el tiempo. Tú no solo me liberaste, me sacaste del pantano de la desesperación y me trajiste a la luz. Sanaste mi alma que había quedado marcada por la traición y me devolviste mi humanidad. Sin ti no habría llegado a ser tan fuerte, ni habría encontrado a tanta gente a la que aprecio de verdad. ¿Cómo puedo pagarte todo lo que has hecho por mí? Seguro que dirás que lo único que necesitas es que esté a tu lado, pero eso no es suficiente. Por eso, no voy a dejar que Hid me venza, aunque mi conciencia quede atrapada en la oscuridad y ya no pueda sentir ni mi propio cuerpo, no me rendiré. Aún necesito ver cómo es el hogar que tanto anhelas. Necesito saber cómo son tus padres, la razón por la que te esfuerzas tanto en volver. Me dijiste que no hay otras razas en tu mundo, así que ¿aceptarán a un vampiro como yo? Aunque no sea así,
Solo pensar en pasar el resto de mi vida contigo y con tu familia me llena el corazón de emoción. Me recuerdan que aún estoy aquí, aún viva. Hajime, te amo más que a nada en el mundo. Esperaré todo lo que haga falta, porque sé que vendrás y barrerás esta oscuridad por mí. Volumen 13 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Todo el poder de la humanidad. Parte 1. Unos días antes de que el mundo llegara a su fin, los habitantes de la capital del reino de Highlight seguían con su vida cotidiana. Muchos de ellos trabajaban en la reconstrucción de las casas y estructuras que habían sido destruidas durante el ataque del ejército demoníaco. 7 estudiantes observaban el ajetreo de la ciudad desde la terraza del palacio mientras almorzaban. Sus expresiones eran algo desoladas, aunque el ambiente no era especialmente pesado. En comparación con cuando toda la clase se había sentado junta a almorzar, ahora eran muchos menos. Por supuesto, la mayoría de los estudiantes que faltaban no estaban muertos, solo estaban escondidos en sus habitaciones, y teniendo en cuenta lo que había ocurrido la noche de la traición de Eri, no era de extrañar. Así, a pesar del suculento almuerzo que los cocineros del palacio habían preparado para estos estudiantes, comieron sin probar bocado. Dicho esto, comer en un incómodo silencio habría sido aún peor, así que intentaron entablar conversación. ¿Cómo te ha ido hoy por tu parte? Lo mismo de siempre. Atsushi Tamai preguntó, echándose el cabello hacia atrás con la mano. Kentaro Nomura contestó con desgana mientras pinchaba su ensalada con el tenedor. Luego miró hacia su derecha, donde estaba sentado el líder de su grupo, Yugo Nagayama, y le dio un codazo preguntando, ¿no es cierto? Sí, solo ayudamos en las tareas de reconstrucción como siempre. El grupo de Nagayama ayudaba sobre todo a reconstruir los muros exteriores. Kentaro era un mago de tierra, mientras que el trabajo de Nagayama era el de luchador pesado, por lo que ambos estaban bien preparados para la tarea de reconstruir la mampostería. Mao Yoshino y Ayako Tsuji, que eran soporte y sanadora respectivamente, fueron capaces de apoyar los esfuerzos de Kentaro y Nagayama, reforzando su resistencia y reponiendo su maná. ¿En serio? ¿Ese es el único tema que se les ocurre? Están sonando como mi abuelo. Oye, Mao, me hiciste escupir la sopa. Ayako enterró la cara entre sus manos por las cosas que había dicho Mao. La conversación había conseguido aligerar un poco el ambiente, aunque a costa de darle a Yugo y a Kentaro la reputación de sonar como ancianos. Y ustedes díganme, ¿cómo les van las cosas? Patrullar parece un trabajo duro con lo inseguras que se han vuelto las calles últimamente. Kentaro intentó mantener la conversación alegre preguntando. Bueno, sí, respondió Noboru Aikawa mientras cruzaba las manos detrás de la cabeza y miraba hacia la plaza principal de la capital. Pero tenemos a su novia, así que estamos bien, dijo Akito Nimura, limpiándose el vapor que había entrado en sus gafas por la sopa. A esas alturas, ella se ha convertido en una ídolo local, apuesto a que todos los rufianes se avergüenzan de recibir una reprimenda de ella. Todos los demás también miraron hacia la plaza para ver que se había formado una multitud. Como siempre, Yuka actuaba en la plaza para ayudar a los ciudadanos a olvidarse de los últimos acontecimientos. Su trabajo era acróbata, lo que significaba que era tan buena haciendo malabares como lanzando cuchillos. El público oía y oía mientras ella los deslumbraba con una exhibición de habilidad sin igual. Aunque la montaña divina había sido destruida, para los ciudadanos normales todo seguía bien porque el héroe seguía teniendo la bendición de Dios y luchaba por ellos. La campaña de propaganda de la princesa Liliana estaba funcionando a la perfección. Como Yuka formaba parte del grupo de héroe, desde la perspectiva de la gente, era como si uno de los propios apóstoles hubiera bajado a entretenerles. Sus actuaciones ayudaban a aliviar el dolor de los que aún lloraban la muerte de sus seres queridos. Nana y Taeko también están haciendo un buen trabajo. Y supongo que tú no estás ahí abajo con el resto de tu grupo porque no quieres. Cállate, dijeron al unísono Atsushi, Noboru y Akito haciendo puchero. Sin embargo, no podían negarlo. Al fin y al cabo, los tres solo estaban estorbándole a Yuka. Aunque Yuka Sonobe parecía una delincuente de instituto, era de lo más estricta. Por otro lado, sus dos amigas, Nana Miyazaki y Taeko Sugawara, eran tan alegres como parecían. A menudo se burlaban de Yuka, lo que ayudaba a que la gente se sintiera menos ofendida por su aspecto. Además, las tres estaban casi siempre juntas, por lo que la gente las consideraba un conjunto.
Todo eso quería decir que los tres chicos del grupo de Yuka habrían arruinado la dinámica si se hubieran entrometido, y ellos lo sabían. Aunque sinceramente me asombra todo lo que está haciendo. No solo lleva a cabo esas actuaciones, sino que también se asegura de que las calles sean seguras. No se estará presionando demasiado, ¿verdad? Si se derrumba, la ciudad se derrumbará con ella. Aparentemente, Aiko Sensei aprendió una magia súper poderosa, así que si parece que Yuka está a punto de colapsar, ella podrá ayudar, aunque creo que se está pasando un poco. Mao contestó mientras se terminaba su último bocadillo, luego se giró hacia la esquina del palacio donde estaban las habitaciones de los estudiantes. Comparados con ella, somos patéticos. Nadie replicó las palabras de Yugo, ya que todos pensaban lo mismo. Y por cierto, ¿cómo está Endo? El hecho de que puedas recordarlo debería decirte todo lo que necesitas saber. Cuanto menos estable está, más crece su presencia, ¿verdad? Amigo, él es como una especie de leyenda urbana. Pero es verdad, ¿no? Normalmente cuando alguien menciona a Endo, todo el mundo dice, sí, ese tipo, pero ahora está en la mente de todos, eso nunca había pasado antes. Kosuke Endo era un hombre tan olvidable que, en la Tierra, su familia lo había dejado solo en casa por accidente cuando se iban de viaje en múltiples ocasiones. Incluso en las cámaras de vigilancia aparecía borroso. En cierto modo, esto ya no era divertido, es triste. Sin embargo, ahora todo el mundo estaba preocupado por él. Normalmente solo sus mejores amigos, Kentaro y Yugo, se acordaban de su existencia, así que el hecho de que todos pensaran en él demostraba lo mal que estaba. Kosuke realmente respetaba al Capitán Mel, ¿verdad? Sí, ni siquiera podemos animar a nuestro mejor amigo. ¿Cómo demonios vamos a ir a animar a la gente de esta ciudad? Sé cómo te sientes. Hemos intentado llegar hasta Nakano y Saito, pero es difícil. Sus espíritus están completamente destrozados. Por fin están dispuestos a dejarnos entrar en sus habitaciones, pero solo fue gracias a los esfuerzos de Sensei Isonobe. Nadie esperaba que Eri Nakamura y Daisuke Hiyama traicionaran a toda la clase. Como resultado de su traición, Reichi Kondo, el Capitán Mel y una tonelada de caballeros del reino habían muerto. Yoshiki Saito y Shinji Nakano habían sido amigos íntimos tanto de Hiyama como de Kondo, por lo que sus muertes también les había afectado bastante. Ellos, junto con los estudiantes que ya habían abandonado la exploración del laberinto de Orcus y se habían escondido en sus habitaciones, habían cedido a su miedo y desesperación y estaban a punto de desmoronarse por completo. Las únicas personas que seguían intentando rehabilitarlos eran Aiko Hatayama y Yuka. No eran consejeras profesionales, así que todo lo que podían hacer tenía un límite, pero ambas habían estado llevándoles comida a los abatidos alumnos y hablando con ellos todos los días. Se habían esforzado por intentar intercambiar al menos unas palabras con todos cada día. No querían dejar morir a ningún otro alumno, ni en cuerpo ni en alma. Por mucho que les gritaran o las ignoraran, Yuka y Aiko seguían acercándose a los alumnos con firme determinación. La mayoría de las chicas muestran signos de mejoría, ¿verdad? Bueno, sí, Yuka tiene una sesión de charla de chicas todas las noches. A veces incluso nos cocina comida japonesa o nos prepara bocadillos. Se nota que es la hija del dueño de un restaurante por lo buena que es su comida. Incluso nos cose ropa nueva y nos regala accesorios y otras cosas. Ayako también mencionó que participaba en las pequeñas fiestas que Yuka organizaba, así que sabía que Yuka iba camino de sustituir a Shizuku como la hermana mayor colectiva de las alumnas. También tenía aficiones sorprendentemente femeninas. Para alguien que parecía una delincuente, muchos de los sirvientes iguales del palacio estaban enamorados de ella y había recibido numerosas confesiones de amor. Por cierto, no podemos hablar de Yuka sin hablar de Nagumo-kun, aunque todavía no se ha dado cuenta de que está enamorada de él, ¿verdad? Puede que ella no, pero todos los demás sí. Al principio todo el mundo se asustaba por el tipo de expresiones que ponía cuando empezaba a hablar de él, pero ahora todos saben que es solo su forma de ser y les resulta adorable. Sí, dijeron al unísono Atsushi, Noboru y Akito. Ellos estaban entre los chicos enamorados de Yuka, pero sabían desde que Yuka y Hajime se habían reunido en Ur que no tenían ninguna posibilidad. Aún así, en lo que a los estudiantes encerrados se refería, Hajime era el monstruo que había matado sin piedad a los caballeros que habían admirado. Por supuesto, en ese momento el capitán y los demás ya se habían convertido en zombies, pero
Ver la masacre de Hajime aún los había dejado traumados, era aterrador, sobre todo porque había aniquilado al ejército de demonios con un solo ataque. En realidad, buena parte de su trauma provenía de Hajime y no de Eri o Hiyama, pero naturalmente Yuka había intentado apaciguar los temores de sus compañeros. No tienes que preocuparte por ese tipo en absoluto, no es como si se preocupara por nosotros de todos modos. Estarás bien mientras mantengas las distancias con él. Está demasiado ocupado viajando con su harén como para prestarle atención a gente como nosotros. Repetí esas palabras una y otra vez, pero la forma en que hacía pucheros cada vez que decía cosas así dejaba claro que solo estaba celosa. A pesar de cómo trató a Lily, parece que ella también se está enamorando de él y creo que incluso Sensei está enamorada de él ahora. A menudo también murmuraba para sí misma de esa manera cuando hablaba de Hajime, diciendo cosas como, bueno, da igual, al final encontrará la forma de volver a Japón, podemos pedirle que nos lleve con él cuando llegue el momento, conociéndolo al menos hará eso por nosotros. Era obvio por el tono de su voz que confiaba mucho en Hajime, como resultado, su insistencia en que en realidad era un buen tipo contribuyó en gran medida a tranquilizar a los asustados estudiantes. De hecho, empezaron a interesarse por él, sobre todo porque Aiko Sensei también hablaba bien de él. Yuka no se daba cuenta, pero su amor por Hajime en realidad también estaba ayudando en sus esfuerzos por disminuir el trauma de los estudiantes. Bueno, a pesar de lo que puede estar pensando Nagumo, es cierto que solo sobrevivimos gracias a él. Da un poco de miedo, pero no puedo evitar pensar que si alguien va a encontrar un camino de vuelta para nosotros, va a ser él. Sin embargo, Amanogawa planeaba quedarse atrás y luchar contra Hit, ¿verdad? La pregunta de Yugo hizo que la mesa se quedara en silencio. Tras unos segundos, los hombros de Kentaro se desplomaron y respondió: sé que es lo correcto, pero no tengo fuerzas para quedarme aquí y luchar. Si pudiera volver atrás, lo haría sin dudarlo. Estoy cansado de arriesgar mi vida aquí. Al comienzo, todos estaban entusiasmados con la idea de explorar un mundo de fantasía, pero la realidad los golpeó en la cara. Tras descubrir lo impotentes que eran ante amenazas realmente mortales, lo único que Kentaro quería era volver a su casa, y sinceramente, la mayoría de los estudiantes compartían ese sentimiento. Cualquier anhelo de aventura en un mundo de fantasía que pudieran tener les había sido arrebatado. Se sentían culpables por dejar que Kouki luchara solo contra la inminente amenaza de Tortus, pero no tenían la determinación de quedarse con él. En ese momento, solo rezaba para que Hajime encontrara pronto un camino a casa y pudieran regresar. Desafortunadamente el destino, y más importante, Hit tenía otros planes para ellos. Escalofríos recorrieron la espina dorsal de todos y dejaron escapar gritos involuntarios. Juntos miraron al cielo. Alguien murmuró: ¿no es eso? Sobrevolaba el palacio una figura familiar envuelta en luz plateada. Incluso a esa distancia, los estudiantes pudieron ver que el apóstol los miraba fijamente. Descendió en un destello de luz, dirigiéndose a la sección del palacio donde se encontraban todas las habitaciones de los estudiantes. No se queden ahí sentados sin hacer nada, tenemos que ir a ayudar. Yugo gritó y corrió de vuelta al palacio. Azushi y los demás se apresuraron a seguirle, aunque sabían que no podrían hacer gran cosa. Capítulo 1. Todo el poder de la humanidad. Parte 2. Ahora regresemos unos minutos antes de que apareciera el apóstol. Kousuke Endo, vestido con su equipo de combate negro, se encontraba ante un pequeño monumento a poca distancia del palacio. El monumento se había erigido en honor a los caballeros que habían dado su vida para proteger la capital. Con los hombros caídos, Kousuke miró con abatimiento el pequeño altar situado frente al monumento y donde la gente depositaba flores y otras ofrendas similares. Capitán Melt. Mel Loggins, el capitán de los caballeros de Hylia, había sido la persona a la que Kousuke Endo más había respetado en este mundo. Si tan solo me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando esa noche, murmuró por milésima vez con una voz cargada de pesar y tristeza. Kousuke había sido la última persona en ver al capitán antes de que lo mataran. Había sido un encuentro casual. Kousuke se había esforzado demasiado entrenando aquella tarde y se había dormido durante la cena. Por supuesto, nadie había notado su ausencia ni le habían guardado comida, así que se dirigió a la cocina para prepararse algo.
Sin embargo, la comida que había preparado no le había sentado bien a su estómago, así que había tenido que correr al baño justo después, solo para descubrir la peor situación del mundo. No había papel higiénico. Después de que toda esa saga terminara, había comenzado a regresar a su habitación agotado, que era cuando se había encontrado con el capitán Melt. Cuando llamó al capitán de los caballeros, Mel le asestó un tajo en el cuello por puro reflejo. Un segundo después, el capitán se dio cuenta de a quién había casi matado accidentalmente y se había disculpado. Los dos charlaron un rato después y Mel le preguntó a Kosuke por qué había salido tan tarde. Recordándolo ahora, Kosuke se dio cuenta de que el capitán Mel había estado muy nervioso. Normalmente no habría arremetido así de inmediato, por mucho que algo le hubiera sorprendido. ¿Por qué demonios no le pregunté qué tenía en mente? Kosuke había estado tan absorto hablando de sí mismo que no se le había ocurrido preguntar qué estaba haciendo el capitán. Aunque el palacio parecía más luminoso de lo habitual, Kosuke había supuesto tontamente que podría hablar con él a la mañana siguiente, y por supuesto, Melt había muerto esa noche. Kosuke murmuró: ni siquiera pude pagarle por salvarme la vida, mientras apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas le cortaron la piel y le sacaron sangre. Se refería por supuesto al momento en que Catleya los había atacado en el gran laberinto de Orcus y el capitán y sus caballeros habían arriesgado sus vidas para contener a sus monstruos y darle a Kosuke tiempo suficiente para escapar. Desde aquel día, Kosuke no había olvidado ni una sola vez lo que el capitán Mel le había dicho mientras huía. Se había disculpado por ser tan inútil, por pedirles que se sacrificaran para salvar a Kouki si era necesario, pero incluso entonces había arriesgado desinteresadamente su propia vida para ganar tiempo para Kosuke y le había dicho que no muriera. Fue Mel quien le había enseñado a Kosuke la importancia de tomar decisiones difíciles cuando se enfrentaba a situaciones irrazonables y el peso de la determinación que se necesitaba para tomarlas. Fue Mel quien le enseñó a Kosuke la nobleza y el significado del sacrificio. Todos, tanto los compañeros de clase de Kosuke como los demás caballeros del palacio, le habían elogiado por encontrar a Hajime y conseguir que atravesara el laberinto y acabara con todos los monstruos y salvara a todo el mundo, pero sinceramente Kosuke nunca se había sentido orgulloso de ese logro. Para Kosuke, el verdadero héroe no era él, ni siquiera Hajime, sino el capitán Mel y los caballeros a sus órdenes que habían sacrificado sus vidas para proteger a todos. Él decía: lo siento tanto. Ya ni siquiera sabía por qué se disculpaba. Aún no podía creer que el capitán hubiera sobrevivido a aquel angustioso encuentro con los monstruos de Catleya solo para morir tras regresar al palacio. Todo había sido tan repentino. Al cabo de unos segundos, una voz le llamó desde atrás, interrumpiendo sus disculpas. Princesa Liliana. Sorprendido, Kosuke se dio la vuelta. La princesa Liliana tenía un ramo de flores en las manos. Detrás de ella estaba su sirvienta de cabello castaño Gelina y la nueva capitán de los caballeros, Kuseli. Él pensó: Dios, qué patético soy, ahora hasta la princesa y su sirvienta pueden acercarse sigilosamente sin que me dé cuenta. Menudo asesino soy. Tienes un aspecto horrible. Nagayama-san me ha dicho que llevas varios días sin dormir. ¿Estás bien? No, yo estoy... Tal vez deberías recibir el tratamiento de Aiko-san. Me lo pensaré, respondió Kosuke mientras inclinaba la cabeza y se daba la vuelta para marcharse, queriendo escapar de Liliana cuanto antes. Era obvio por su expresión que no tenía intención de seguir su consejo. Al fin y al cabo, no quería librarse de su arrepentimiento ni de su culpa. Con la cabeza gacha, pasó junto a Liliana y sus ayudantes. Liliana apretó los dientes frustrada, incapaz de pensar qué decir. Si ni siquiera los mejores amigos de Kosuke podían consolarlo, ¿cómo iba a hacerlo ella? Pero, para sorpresa de todos, fue Kuseli quien detuvo a Kosuke. Nadie podrá sustituir a Mel Loggins. Pensando que estaba a punto de recibir una reprimenda, Kosuke se detuvo y la miró tímidamente. Él era un hombre increíble. No solo los caballeros y los soldados le admiraban, incluso la gente corriente le quería. Era la estrella brillante que todos se esforzaban por alcanzar, así como un símbolo de la fuerza y la bondad de los caballeros. Hasta ahora, Kuseli había estado mirando directamente al monumento, pero cuando terminó de hablar se giró hacia Kosuke. Sus ojos púrpuras brillaban como amatistas mientras lo miraba fijamente. Era alta para ser mujer y bastante imponente, por lo que Kosuke retrocedió unos pasos involuntariamente, pero como su aspecto era tan intimidante, las siguientes palabras de Kuseli le sorprendieron por completo.
Sé que no estoy a la altura para ser su sucesor. No tengo la popularidad, la fuerza ni la determinación que él tenía. Solo de pensar en tener que ocupar su lugar, me tiemblan las piernas. Kuseli, eso no es... Alteza, por favor, déjela hablar. Helena lo dijo con suavidad cortando a Liliana. La astuta sirvienta se dio cuenta de que Kuseli estaba preparando su argumento principal. Login-sama ha muerto, pero su legado sigue vivo. Por primera vez Kosuke levantó la vista para encontrarse con la mirada de Kuseli. ¿Qué quieres decir? Dejó atrás sus enseñanzas, lo que significa ser un caballero, y lo más importante, a ti y a tus amigos, Endou-sama. ¿Nosotros somos su legado? Así es, por eso elegí aceptar el puesto de caballero comandante a pesar de saber que no soy digna de ese título. Utilizaré todo lo que me enseñó para seguir protegiendo a la gente por la que dio su vida. Sabes, a menudo hablaba de ti, siempre decía que nunca había podido controlarte, siempre desaparecías y luego sorprendías a todos volviendo a aparecer. También hablaba de cómo siempre terminabas en situaciones desafortunadas sin tener la culpa. Nunca había conocido a nadie tan extraño como tú en toda su vida. Espera, no se estaba burlando de mí, ¿verdad? Kosuke no sería capaz de soportarlo si resultaba que Mel le había estado menospreciando todo el tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Kuseli se limitó a reírse y decir... Pero sobre todo, dijo que eras de fiar. Dijo que nunca habías destacado, pero cuando las cosas se ponían feas, siempre salías adelante. Creía que te convertirías en la carta de triunfo de tu grupo. De todos los estudiantes, era el que más esperaba tu crecimiento. ¿Realmente dijo eso? Las lágrimas que se habían ido acumulando en los ojos de Kosuke empezaron a caer, pero esta vez por un motivo completamente distinto. Mientras lloraba en silencio, Kuseli se acercó y le cogió las manos. En voz baja, entonó un hechizo curativo que cerró las heridas que Kosuke se había infligido a sí mismo. Tú también has heredado parte del legado de Mel Loggins, ¿verdad? Preguntó con voz suave, haciendo que Kosuke apretara los dientes. Entonces recordó todo el tiempo que había pasado con el amable caballero comandante. Kosuke sintió como si se hubiera encendido un fuego bajo su helado corazón y pensó, sí, lo hice, hay tantas cosas que he heredado de él. De repente se sintió avergonzado por haber estado deprimido durante tanto tiempo. Solo se imaginaba lo que le diría el capitán si lo viera ahora. Su arrepentimiento y su culpa no se habían desvanecido, pero no podía dejar que eso le impidiera hacer lo que tenía que hacer. Por desgracia, su nueva determinación había llegado demasiado tarde. Un rayo plateado cruzó el cielo dirigiéndose directamente hacia el palacio, y un segundo después se escuchó un estruendo. Kosuke gritó, ¿pero qué es eso?, levantando la vista. Kuseli se puso rápidamente delante de la princesa Liliana. ¡Nos están atacando! ¿Pero de dónde vino? ¡Su Alteza debe evacuar inmediatamente! ¡Espera, Helena! Ahí es donde... Aiko-san y los demás estudiantes están. Kosuke ya estaba en marcha. Su cuerpo actuó completamente por instinto. Liliana y las demás le gritaron desde atrás, pero él no las escuchó. Lo único que tenía en mente era la seguridad de sus compañeros. Gritó, «¡Ya voy, chicos!», mientras corría. Más o menos al mismo tiempo, Yuka estaba a punto de alcanzar el clímax de su actuación. Estaba haciendo malabarismos con un total de 12 cuchillos y 18 manzanas al mismo tiempo. Probablemente no había nadie más en Tortos capaz de hacer malabares con 30 objetos. Nana y Taeko saltaban entre el público para animarlos. Los niños de la primera fila miraban absortos e incluso los adultos de la última fila parecían divertirse. Todos querían olvidarse de sus problemas durante unas cuantas horas, y las actuaciones de Yuka eran perfectas para ayudarles a conseguirlo. En realidad incluso Yuka tenía problemas para hacer malabares con 30 objetos a la vez, pero pensó que si metía la pata podría convertirlo en una broma y hacer reír a todos. Con voz alegre dijo, bueno, comencemos, y realizó la impía proeza de cortar las manzanas con los cuchillos mientras hacía malabares con ellos, y mientras las manzanas caían, Nana y Taeko sacaron platos para recogerlos y empezaron a repartir rodajas entre los niños. ¡Santo cielo, Yukachi! Has mejorado aún más que antes. Sí, creo que ahora podría ser una maestra de los malabares. Yuka respondió sin dejar de hacer malabarismos con los cuchillos. Con solo los cuchillos no tenía que centrarse por completo en sus malabares, así que Taeko pensó que podría burlarse un poco de ella.
Apuesto a que hasta Nagumo-kun se quedaría impresionado, ¿no te alegras, Yuka? ¿Por qué lo mencionas ahora? Yuka gritó mientras se ruborizaba y metía la pata a lanzar uno de sus cuchillos. Casi le da a Nana en la cabeza, pero afortunadamente todos los cuchillos formaban parte de un único artefacto. Mientras Yuka tuviera uno de ellos, podría recuperar los demás en cualquier momento, así que retiró el cuchillo antes de que le diera a Nana en la cabeza. Por supuesto, el espectáculo seguía asustando al público, pero entonces Nana dijo que todo formaba parte de la actuación, así que todos respiraron aliviados. Ninguno de ellos pareció darse cuenta de que había lágrimas en los ojos de Nana. Yukachi, si vas a descargar tu ira contra alguien, que sea al menos Taechi, creí que iba a morir ahí. Lo siento, Yuka, te prometo que la próxima vez me burlaré de ti cuando no estés haciendo malabares. Preferiría que no te burles de mí en absoluto. Con una sonrisa, Yuka lanzó sus cuchillos al aire más alto que nunca y los cogió todos para su gran final. Mientras guardaba el último cuchillo, vio algo en lo alto del cielo. ¿Qué es eso? Un rayo plateado surcaba el cielo del palacio. Un segundo después, se estrelló contra una esquina del palacio sin hacer apenas ruido. ¡Nana, Taeko! ¿Qué pasa? Yuka, ya te dije que lo sentía. La expresión feroz de Yuka hizo que el estruendo de aplauso se apagara lentamente. Ni Nana ni Taeko habían visto lo que había visto Yuka, así que no entendían por qué estaba tan seria de repente. Guardó su último cuchillo y empezó a correr directamente hacia el palacio. Ella les pidió permiso para pasar y que se alejaran del palacio. La multitud se separó rápidamente y Yuka aceleró el paso. Nana y Taeko se apresuraron a seguirla. Un momento, Yukachi, ¿qué está pasando? Yuka, ¿qué sucede? ¡Nos atacan! He visto un destello plateado en la parte del castillo en la que vivimos. Las dos miraron hacia donde Yuka señalaba y palidecieron. Parecía que una pequeña sección del tejado del castillo había sido destruida y nadie había oído ni una sola explosión. Ese es el mismo color del maná que tiene Kaori ahora que ha cambiado de cuerpo. ¿Recuerdan lo que dijo Aiko-sensei? La cosa que la secuestró podía usar magia que desintegra las cosas. Yuka y las demás saltaron a un tejado cercano y empezaron a saltar de tejado en tejado mucho más rápido de lo que podría moverse cualquier persona de Tortus. Entonces, eso no significa que... Bueno, Nagumochi consiguió matar a una, ¿verdad? Sin embargo, Yuka no dijo nada, no tenía palabras de tranquilidad para sus amigas, de hecho estaba tan asustada como ellas. En cuanto llegaron a los muros exteriores del palacio, escucharon una gran explosión. A lo lejos, pudieron ver los colores del maná de sus compañeros. Numerosos pinchos de piedra salieron disparados del castillo, y luego apareció una barrera resplandeciente alrededor de la sección del castillo que estaba siendo atacada. La incursión de las apóstoles había sido tan silenciosa que no fue hasta aquella explosión cuando los guardias del castillo se dieron cuenta de que estaban allí y empezaron a entrar en pánico. Yuka les dio órdenes mientras pasaba corriendo y luego se giró hacia Nana. Ella creó un pilar de hielo que subía hasta el agujero que el apóstol había hecho en el techo. Estaba a unos 10 metros de distancia, pero el trabajo de Nana era maga de agua, así que podía manejar una distancia como esa con bastante facilidad. En cuestión de segundos, Yuka y las demás habían llegado al agujero. Las paredes de las habitaciones habían sido destruidas, convirtiendo todo el ala del castillo en una gran sala. Shinji, Yoshiki y los demás estudiantes estaban apiñados en una esquina de la sala. Kentaro estaba protectoramente frente a ellos, pero temblaba violentamente y un sudor frío le caía por la frente. Su fiel vanguardia, formada por Yugo y Atsushi, estaban en el suelo sobre charcos de su propia sangre a poca distancia. Ninguno de los dos se movía. Ayako lanzaba entre lágrimas magia curativa sobre ambos, mientras Aiko lanzaba desesperadamente varios hechizos para mantener sus almas unidas a sus cuerpos. Los dos estaban claramente en una situación desesperada. Noboru estaba de pie frente a Aiko y Ayako para servirles de escudo, pero su hacha de guerra ya había sido destrozada y necesitaba la ayuda de Akito solo para mantenerse en pie. Una mujer con exactamente el mismo cuerpo que Kaori estaba delante de todos ellos y miraba sin emociones por encima del hombro mientras Yuka saltaba a la habitación. Kentaro gritó "espada de piedra", lanzando el hechizo más potente de su arsenal. Entonces, el suelo bajo la apóstol se dobló e innumerables pinchos de piedra salieron disparados debajo de ella.
Yuka lanzó su par de cuchillos contra el apóstol, mientras Taeko azotaba con su látigo y Nana lanzaba una andanada de lanzas de hielo. Sin embargo, el apóstol repelió todos los ataques con un simple batir de sus alas. Luego, con la misma voz carente de emociones, dijo: «Ahora bien, ¿qué vas a elegir?». En ese instante, desapareció y reapareció justo delante de Yuka. Le dio un puñetazo en el estómago que la hizo volar por los aires. Ese golpe casi la dejó inconsciente y por el rabillo del ojo pudo ver cómo la apóstol despachaba con la misma facilidad a Nana y Taeko. La apóstol disparó entonces una sola pluma de sus alas que atravesó el estómago de Kentaro y le obligó a arrodillarse. Mientras la conciencia de Yuka empezaba a desvanecerse, recordó lo que Hajime le había dicho de aquella manera tan sarcástica suya cuando se habían reunido en Ur: «Tienes agallas». Forzando los ojos, Yuka lanzó un grito de desafío. A continuación, agarró otros 3 cuchillos y se los lanzó al apóstol mientras surcaba los aires. Impregnó sus cuchillos con electricidad suficiente para matar a un elefante. Planeaba devolverlos tan pronto como aterrizaran y bombardear al apóstol una y otra vez, pero sintió otro impacto en el estómago y miró hacia abajo para ver su propio cuchillo clavado en ella. Volvió a mirar hacia arriba sorprendida y sintió que le atravesaban los 2 muslos. La apóstol había atrapado sus cuchillos y los había lanzado hacia atrás con tal velocidad que Yuka ni siquiera los había visto. Para cuando Yuka se dio cuenta de lo que había pasado, la fuerza había abandonado sus extremidades. Un segundo después, el dolor la golpeó y su cuerpo estalló en un sudor frío, pero como último acto de desafío, se negó a gritar. Taeko gritó: «¿Cómo te atreves a hacerle eso a Yuka?», blandiendo su látigo una vez más. El último ataque del apóstol había roto el brazo de Taeko, pero su trabajo era maestra de látigo, así que incluso con el brazo roto, podía blandir su látigo a la velocidad del sonido con una precisión perfecta. El filo de su látigo salió disparado hacia los ojos del apóstol. Por desgracia, el apóstol lo cogió en el aire. A continuación, enrolló a Taeko con su propio látigo y la noqueó con una patada. Ella rebotó en el suelo y se detuvo al final de la enorme sala, gimiendo de dolor. Sus dedos se movieron ligeramente, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Indignada, Nana levantó sus manos y gritó: «Ataúd de cristal». El ataúd de hielo apareció para cubrir al apóstol, pero esta la destrozó con facilidad y siguió caminando hacia adelante como si nada hubiera pasado. Nana gritó: «¡Maldita seas!», encogiéndose de miedo, y empezó a disparar desesperadamente lanzas de hielo. Sin embargo, la apóstol las derribó todas con una sola mano. Yuka seguía lanzando sus cuchillos a pesar de sus heridas, mientras Kentaro intentaba petrificar al apóstol, pero ninguno de los ataques funcionaba. Aiko, Akito e incluso Mao intentaron atacar al apóstol y curar a sus compañeros, pero tampoco fue suficiente. El humo petrificante no hizo absolutamente nada al apóstol, y todos los cuchillos y las bolas de fuego y rayos fueron desviados con una sola mano. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?», Yuka gritó, sacándose los cuchillos del cuerpo, y se puso en pie con dificultad. «Te ofrezco una opción. Mi maestro te ha invitado a bailar sobre su tablero de juegos». «¿Qué quieres decir?». «Sin embargo, no se concederá ese derecho a aquellos que carezcan de las cualidades necesarias para ser un peón entretenido. Por lo que he visto...». La apóstol se interrumpió, girándose hacia donde estaban Shinji, Yoshiki y los demás estudiantes acurrucados de miedo. Ni siquiera habían intentado luchar. «Aquellos de allí no merecen el honor de ser un peón». «No te hagas la poderosa, maldita perra». «Pensé en deshacerme de ellos, pero Aiko Hatayama y algunos de los otros me lo impidieron, a pesar de que les expliqué que aquellos que aceptaran la invitación de mi maestro no sufrirían ningún daño. Así pues, opté por luchar». Estaba claro que el apóstol pretendía llevarse a Yuka y a los demás a alguna parte. Sin embargo, los estudiantes a los que ya no les quedaba voluntad para luchar eran innecesarios, así que iba a matarlos. Con todo eso, era obvio qué elección le estaba pidiendo el apóstol a Yuka. «¡Jódete! De ninguna manera vamos a abandonarlos». «Debería haber sabido que tomarías la misma decisión». La apóstol puso su mirada sobre Yuka, Nana, Taeko, Kentaro y Aiko.
Así que insistes en proteger a los que no tienen ningún valor a pesar de saber que es una lucha que no puedes ganar. Shinji y los demás miraron suplicantes a Yuka. Ella sabía que debía parecerles patética, temblando de miedo y pareciendo estar al borde de las lágrimas. Yuka apretó los dientes lamentando su propia falta de fuerza. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido trabajo sencillo, como ayudar a la gente a superar sus traumas y montar espectáculos, pero ahora que había llegado una amenaza real, se sentía impotente. Se odiaba por ello, pero no podía negar lo asustada que estaba. La apóstol que tenía delante era aterradora. Al mismo tiempo sabía que había al menos una persona que había derrotado a ese monstruo aterrador. ¡Qué gracioso! ¿Disculpa? ¿No fue una de tus camaradas asesinada por uno de nosotros hace poco? La expresión del apóstol no cambió, sus ojos seguían tan lisos como el cristal. Yuka pudo sentir que temblaba de nuevo, sin embargo, se mostró valiente y sonrió sin miedo, como sabía que lo habría hecho Hajime. ¿Quieres que nos convirtamos en peones de tu dios? ¡Que se joda! ¡Dile que se puede comer mierda! Yuka pensó, vamos, centra tu atención en mí. Había divisado una sombra familiar por el rabillo del ojo e intentaba destacar todo lo posible con la esperanza de evitar que el apóstol también se fijara en esa sombra. Esa era la única posibilidad de victoria que tenían, así que Yuka se quedó mirando al apóstol con toda la malicia que pudo. Ya veo. Por desgracia, la desesperación de Yuka hizo que el apóstol se diera cuenta de lo que estaba pasando. Desde el momento en que vio la sombra, su plan no tenía ninguna esperanza de éxito. Todos los de tu mundo están aquí ahora. La apóstol giró sobre sí misma y le dio un revés a Kosuke, que había intentado escabullirse detrás de ella para asestarle un golpe mortal. Yuka gritó el nombre de Kosuke e intentó seguir luchando a pesar del fallido ataque sorpresa, pero cuando lanzaba otro cuchillo a la frente del apóstol, sintió de repente que algo la golpeaba de lleno en la espalda. Al caer al suelo, vio que la imagen del apóstol empezaba a desdibujarse y se dio cuenta de que había estado apuntando a su imagen posterior. La apóstol real la había rodeado por detrás y le había dado una patada en la espalda. Yuka ni siquiera tuvo una oportunidad. La apóstol dio un fuerte pisotón en la espalda de Yuka, destrozando los huesos y haciéndola soltar un grito de dolor. Su visión se nubló y sus miembros empezaron a entumecerse. Kosuke gritó, ¿cómo te atreves?, envolviéndose de nuevo en sombras y cargando contra el apóstol. Su nariz sangraba y su pómulo parecía roto, pero no dejó que el dolor lo detuviera. Intentó apuñalar al apóstol en el pecho, pero ella le arrebató la daga de la mano en cuanto estuvo cerca. Ni siquiera sus poderes de sigilo podían ocultarle de la percepción sobrenatural del apóstol. Muy bien, supongo que también se podría encontrar un uso para estos fallos. La apóstol hablaba tranquilamente mientras lanzaba una serie de patadas para destrozar el brazo derecho, el hombro derecho y todas las costillas del costado derecho de Kosuke. La fuerza de los golpes hizo que Kosuke se estrellara contra la pared del fondo. Se desplomó en el suelo con la pared contra la que se había estrellado cubierta de su sangre. Lo siento, Capitán Mel, no pude hacerlo. Fue lo que murmuró débilmente antes de caer inconsciente. Por favor, ya basta, deja de hacerles daño. Aiko habló con voz suplicante, ya no quedaba nadie capaz de oponer resistencia. Ninguno de los alumnos restantes había sido capaz siquiera de tocar al apóstol, los había abrumado por completo. El grupo de estudiantes que no estaba herido estaba demasiado aterrorizado como para intentar algo. Capítulo 1. Todo el poder de la humanidad. Parte 3. Y ahora en el presente, Yuka y los demás veían como un verdadero enjambre de esas mismas apóstoles salían por un portal gigante. El cielo estaba teñido de un carmesí oscuro y el área alrededor del portal del santuario vomitaba un miasma negro. Todo parecía sacado de una pesadilla. Hajime y sus camaradas se habían dirigido directamente a través de aquel portal para poner fin a esta pesadilla. Pero los que quedaban en Tortus aún tenían que enfrentarse a un ejército de apóstoles. Yuka podía oír los estruendosos gritos de ánimos de la alianza de razas mortales a sus espaldas. Su cuerpo temblaba y aunque deseaba poder decirse a sí misma que estuviera tranquila, sabía que en el fondo tenía miedo.
En unos instantes comenzaría la batalla que decidiría la supervivencia de la humanidad y su propio futuro. Sería sin duda su batalla más dura. Sinceramente, ni siquiera le sorprendería morir a los pocos segundos. Esta batalla determinaría si era Dios o el hombre quien decidía el destino de este mundo. Yuka se habría sentido mucho más tranquila si Hajime y los demás hubieran estado con ella. Por supuesto, se alegraba de que hubieran logrado entrar en el santuario, pero aún así deseaba que estuvieran a su lado. No puedo seguir dependiendo de ellos para siempre. Tengo que empezar a luchar por mí misma. Si sigo dependiendo de los demás, ¿cómo voy a protegerlos y mucho menos a mí misma? Yuka apretó los dientes y se obligó a dejar de temblar. Los sucesos del castillo del Señor de los Demonios habían encendido un fuego en su corazón. Hajime, el hombre que nunca se rendía por muy mal que fueran las cosas, había dicho que sabía que todo el mundo en Tortus estaría bien porque Yuka estaba allí. Había dicho que podía confiar en ella. Yuka repitió en su mente una y otra vez: puedo hacerlo. Cerró los ojos y respiró hondo. Luego abrió los ojos y sus dudas desaparecieron. Con calma, agarró el collar de artefactos que Hajime había dado a todos y miró a su alrededor. Como estaba en lo alto de la fortaleza, tenía una buena vista de todo el campo de batalla. Justo delante de la fortaleza estaba el ejército imperial de Gahar. En el flanco este estaba el ejército del reino de Hylia, encabezado por la comandante Kuseli, y en el oeste los guerreros del desierto de Laswi. Al sur estaba la mitad del ejército de hombres bestias de Berberge, y el resto de los guerreros estaban apostados en las murallas y torres más alejadas hacia el este y el oeste. Adul y los demás hombres dragón estaban repartidos de la misma manera. La mayoría de los aventureros que se habían presentado como voluntarios habían sido asimilados en las reservas de cada ejército, ya que eran la unidad más flexible. Se encargaban de tapar cualquier agujero que apareciera en las formaciones de los distintos ejércitos, así como de abatir a cualquier apóstol que sobrepasara las líneas del frente. En total, las fuerzas combinadas de Tortus sumaban unos cientos de miles de efectivos, con representación de todas las razas. Detrás de Yuka, el nuevo Papa Simón y su clérigo estaban de pie en un círculo mágico tallado en el punto más alto de la fortaleza. Simón era completamente diferente a su predecesor, tenía sentido del humor y valoraba la vida humana mucho más que su fe. Cuando Yuka se encontró con su mirada, le guiñó un ojo tranquilizador. En el pasado había defendido que los humanos debían tratar a los hombres bestia como iguales y había sido exiliado de la capital por sus opiniones. De no haber sido por la intervención de Liliana, probablemente no habría sido nombrado el nuevo papa. Todos los clérigos que le siguieron compartían su descarada confianza y sus opiniones un tanto radicales. En todo caso, David y los demás caballeros templarios encargados de vigilar a los sacerdotes parecían más nerviosos que ellos. Yuka murmuró en voz baja: podemos ganar esto, ¿verdad?, girándose para mirar a sus compañeros, que estaban alineados junto a ella. La mayoría de ellos miraban preocupados al cielo. Al igual que Yuka, recordaban la paliza que les había propinado una sola apóstol. Los 9 alumnos que habían permanecido encerrados en sus habitaciones hasta ahora parecían a punto de desmayarse. Yuka no podía culparles. Por aquel portal salían tantas apóstoles como para borrar el cielo. La única razón por la que el apóstol había dejado vivir a aquellos estudiantes era porque pensaba que servirían de buenos rehenes para Yuka y los estudiantes que sí habían luchado. Afortunadamente, Hajime había aceptado inmediatamente la invitación del Señor de los Demonios. De no haberlo hecho, Yuka se habría visto obligada a convertirse en peón de ejida e intentar convencerle, o las apóstoles matarían a los estudiantes rehenes uno por uno. Ahora sin Hajime, todos recordaban lo aterradores que podían ser estos monstruos sin emociones. No se preocupen, no voy a dejar que nadie muera. Kaori lo dijo con confianza, hinchando el pecho con orgullo. Entre los compañeros de Hajime, ella era la única que se había quedado para ayudar a la gente de Tortus. Nagumo-kun derrotará a Dios con toda seguridad. Mientras podamos aguantar y protegernos unos a otros hasta entonces, todos podremos regresar a casa. Aiko trató de animar a sus alumnos, aunque parecía pequeña y poco fiable, siempre se esforzaba al máximo por sus alumnos, por lo que estos la respetaban inmensamente por ello. Gracias a ella y a las palabras de ánimo de Kaori, los alumnos recuperaron parte de su determinación anterior. Sin embargo, al final, todos miraban a la que consideraban su líder, ni Kaori ni Aiko, sino a Yuka Sonobe. Kaori y Aiko sabían que todos admiraban a Yuka y por eso la saludaron con la cabeza y se apartaron para dejarla hablar. Yuka les devolvió el gesto y se giró hacia sus compañeros. ¡Podemos hacerlo, chicos! Hasta entonces, las apóstoles habían estado deambulando por el portal, aparentemente preguntándose si debían o no perseguir a Hajime y a los demás.
pero ahora empezaban a dirigir su atención a los ejércitos en tierra. A pesar de su miedo, Yuka les devolvió la mirada con decisión. No importaba lo aterrador que fuera el enemigo, ella sabía que no vacilaría nunca más. Alzando la voz gritó: todos ustedes saben lo despiadado que es Nagumo, ¿verdad? Ahora mismo tenemos la protección de ese monstruo del abismo de nuestro lado. Yuka se encontró con la mirada de cada estudiante y todos apretaron los collares de artefactos que les había regalado. En ese momento, las apóstoles dijeron al unísono: el juicio del Lord Ejida está sobre ustedes, y sus voces resonaron directamente en las mentes de todos, pero Yuka se limitó a sonreír sin miedo como lo habría hecho Hajime. Mentiría si dijera que no estoy asustada, pero saben, ahora mismo estoy más enojada que asustada. Estos cabrones nos secuestraron, decidieron que solo teníamos valor como rehenes, y ahora que han acabado con nosotros, quieren que muramos todos. ¡Que se jodan! No somos los juguetes de Hit, ¿no es así, chicos? Gritos de "sí, que se jode ese cabrón y tienes razón" sonaron entre los estudiantes. Su rabia empezó a superar sus miedos, reforzando su determinación y dándoles fuerzas para seguir luchando. No dejaré que le pongan un dedo encima a ninguno de ustedes. No quiero perder a nadie más, así que vamos a derribar a esos apóstoles y... Las apóstoles comenzaron a lanzarse hacia los ejércitos. Había unas 5000 en total. De espaldas a ellos, Yuka sonrió amablemente a los estudiantes y terminó diciendo: ¡y todos nos iremos a casa juntos! Los alumnos animaron con los ojos brillantes de determinación. Un segundo después, todos escucharon la voz de Liliana resonando en sus cabezas. Cuartel general a todas las fuerzas, seguimos con el plan A, prepárense para el bombardeo. Incontables rayos de luz plateada cayeron sobre los ejércitos, señalando el comienzo de la batalla que decidiría el destino de Tortus. El torrente de ataques de desintegración normalmente sería más que suficiente para aniquilar a cualquiera que no fuera tan poderoso como Hajime. Fue gracias a este poder suyo que las apóstoles creyeron que aún serían capaces de destruir fácilmente a la humanidad, a pesar de que Hajime había destruido la montaña divina, aniquilara a todos los monstruos de Hid e incluso destruyera una parte importante de las apóstoles en su camino hacia el santuario. Las apóstoles esperaban que esto no fuera una batalla, sino una completa masacre, pero por supuesto, las cosas no salieron según lo planeado. ¡Desplieguen el pabellón! El pabellón era una versión reutilizada de la gran barrera que una vez había protegido la capital de Highlight. En lugar de consistir en 3 capas en forma de cúpula, era una sola hoja de 2 kilómetros de ancho que apareció directamente sobre el ejército. Aunque su mantenimiento requería de una cantidad desmesurada de maná, estaba reforzada con barreras de magias espaciales y poderes de autocuración mediante la magia de restauración, lo que la convertía en una barrera casi indestructible. La barrera más fuerte de la humanidad consiguió detener el aluvión de rayos desintegradores. Una de las apóstoles dijo rotundamente: estás perdiendo el tiempo, con los ojos ligeramente entrecerrados. La barrera era una sola hoja ininterrumpida que flotaba unos cientos de metros en el aire. Una cosa era que la controlara una persona, pero como estaba desplegada por un artefacto, eso significaba que bloqueaba cualquier cosa que la tocara, tanto desde arriba como desde abajo. Los ejércitos en tierra estaban a salvo de los rayos desintegradores, pero tampoco podían contraatacar. Además, por muy poderosa que fuera este artefacto, no podría sobrevivir indefinidamente a un aluvión concentrado de ataques de desintegración. Tal y como esperaban las apóstoles, la barrera se hizo pedazos en fragmentos de luz al cabo de unos minutos. La lluvia mortífera de luz plateada comenzó a caer de nuevo sobre los ejércitos. Pero antes de que pudiera golpearlos, Liliana gritó: ¡ahora el contraataque! Las apóstoles contemplaron atónitas una andanada de cañonazos, misiles, cohetes y disparos de ametralladoras que salían disparados de las fortalezas, murallas y torres situadas en el campo de batalla. El bombardeo ya lo esperaban, pero lo que les había pillado por sorpresa fue lo que ocurrió con sus propios rayos de desintegración. Las apóstoles exclamaron: ¡defensas de teletransporte! En efecto, todos sus ataques les habían sido devueltos a través de las versiones ampliadas de los orestes personales de Hajime. Las apóstoles estaban tan preocupadas por esquivar sus propios ataques que no fueron capaces de evadir el aluvión de misiles y balas. Las fuerzas de Tortus tenían una ventaja numérica tan abrumadora que también fueron capaces de disparar andanadas con una densidad mucho mayor que la de las apóstoles. Además, los francotiradores Jaúlias eran tan hábiles que podían dar en el blanco incluso a 8 kilómetros de distancia.
Además, Kaori estaba complementando el bombardeo con sus propios rayos de desintegración, mientras que Aiko se había hecho cargo de los 7 imperiones de pulso que Hajime había dejado atrás para irrumpir en el santuario, y estaba disparando láseres de alta potencia a diestra y siniestra. Cada uno de esos ataques era lo bastante potente como para que las apóstoles tampoco pudieran simplemente encogerse de hombros, así que recurrieron a intentar cortar los diversos ataques con sus claymores, o envolverse en sus alas y centrarse en la defensa absoluta, pero aún así, un buen número de ellas empezó a caer. Ya veo, así que esa barrera no hacía más que ganar tiempo para que pudieras determinar dónde caerían nuestros ataques. Una de las apóstoles vislumbró la fortaleza a través de la lluvia de misiles. La gente no podía controlar libremente los anillos de teletransporte como Hajime, ya que carecían de la capacidad de manipular directamente el maná, así que en su lugar, Liliana había desplegado la barrera para dar tiempo a la gente a calcular el punto de impacto de los ataques de las apóstoles y mover manualmente los anillos a los lugares correctos en grupos de 3. Después, todo lo que tenían que hacer era pronunciar el sencillo conjuro de portal y los anillos se activaban. Tras atravesar el portal, los rayos salían disparados por los portales emparejados que estaban instalados a intervalos fijos a lo largo de las murallas que rodeaban la fortaleza. Mientras tanto, en el sótano más bajo de la fortaleza, otro equipo trabajaba duramente. Póngame con los números del 4 al 12 y date prisa con las reparaciones del número 7. Entendido. El 7 ha sido reparado, señor. El mejor sinergista del reino de Hylia, Volpen, estaba gritando órdenes mientras supervisaba la reparación de emergencia del pabellón. El cuerpo principal del artefacto, que era un pilar transparente tan grueso como el tronco de un árbol, estaba situado aquí abajo. Aunque parecía un solo objeto, en realidad estaba formado por distintos bloques tridimensionales que se conectaban entre sí como un puzzle de Legos. Los bloques dañados o sobrecalentados podían sustituirse por piezas de repuesto idénticas para que todo volviera a funcionar rápidamente. Por supuesto, quitar y poner piezas requería de una gran habilidad de transmutación debido a lo delicados que eran los círculos mágicos de los bloques, pero con un poco de entrenamiento, hasta un sinergista promedio podía reparar este artefacto divino. Volpen-sama, el pabellón ha sido reparado. Muy bien, dijo Volpen, asintiendo a su subordinado. A continuación activó el comunicador conectado con el comando central. Princesa, hemos terminado de reparar la barrera. Perfecto, reactívenla lo antes posible. Infórmame constantemente del número de repuestos y maná del que disponen. Por supuesto, Su Alteza. Volpen volvió a desplegar rápidamente el pabellón. Una de las apóstoles murmuró, aún así estamos dispuestas a sufrir bajas al ver reaparecer la barrera. Eran casi 5000 en total, y podían coordinarse entre ellas a la perfección. Además, no les importaba en absoluto ninguna de sus camaradas. Si estaban dispuestas a sacrificar a unos cientos de los suyos, podían concentrar fácilmente sus fuerzas en un punto y abrirse paso antes de que los anillos pudieran colocarse en las posiciones correctas. Las apóstoles empezaron a brillar mientras activaban su pseudo romper el límite y asumían la formación de asalto. Pero justo entonces fueron alcanzadas por la siguiente de la larga lista de contramedidas antiapóstoles que Hajime había preparado. El ensordecedor estruendo de las explosiones de los misiles y los disparos se apagó cuando la barrera volvió a desplegarse, permitiendo a las apóstoles escuchar el sonido que habían estado ahogando hasta ahora. Era un sonido que reconocían demasiado bien, ya que habían intentado usarlo contra Hajime en una ocasión anterior. Era el sonido de un himno, específicamente el himno de la ruina, que debilitaba a quien fuera su objetivo. Y pensar que íbamos a acabar con las apóstoles con una canción hecha para debilitar a los herejes que se oponían a Egid, ese jovencito sí que es malévolo. El Papa Simón sonrió débilmente mientras entonaba solemnemente el himno de la ruina. Aunque Aiko y Yuka pensaban que era un viejo raro, a pesar de sus cosas excéntricas, tenía las habilidades y la fuerza para servir como un papa adecuado. Simón-sama, por favor derribe a los infames secuaces de ese dios maligno. ¡Ojo! Como desee, Su Alteza. Simón golpeó el estrado con su bastón. Tanto su bastón como el estrado contra el que lo golpeaba eran artefactos, y el estrado funcionaba para concentrar y amplificar los poderes del himno de la ruina. Miren bien, apóstoles, esta es una de las muchas cartas de triunfo de la humanidad, el rompecielos. Un gran círculo mágico de color carmesí puro apareció en el estrado y al parecer
había activado el poderoso hechizo mágico de evolución que potenciaba las estadísticas de varios aliados en una cantidad ridícula, la eliminación del limitador, así como el hechizo mágico de evolución que reducía la fuerza de los enemigos del lanzador, el sellamiento del núcleo. La verdadera naturaleza de la magia de evolución era la capacidad de interferir en los fragmentos de información que componen a una persona o un objeto. Sin embargo, aunque ajustar ligeramente los parámetros no era demasiado difícil, reescribirlos por completo era una hazaña imposiblemente difícil. Afortunadamente, aunque las apóstoles eran como reliquias, en realidad eran objetos únicos, ya que eran copias perfectas unas de otras. Además, Hajime ya había tenido tiempo de sobra para estudiar el cuerpo de Noi. Con la ayuda de Kaori, había sido capaz de fabricar fácilmente un artefacto capaz de afectarles. ¿Nuestro poder se ha reducido a la mitad? No, hemos perdido incluso más que eso. Las auras de luz plateada que habían estado envolviendo a las apóstoles se disiparon y fueron sustituidas por una maliciosa aura roja que mermó considerablemente sus capacidades. Las debilidades eran tan fuertes que incluso afectaba la movilidad de las apóstoles. Abajo, los ejércitos lanzaron sonoros gritos de alegría. Gracias a su vista superior, las apóstoles podían ver fácilmente que cada soldado de abajo se había fortalecido significativamente. Esto todavía no cambia nada. Incluso con un mísero 40% de su poder, las apóstoles eran mucho más fuertes que cualquier humano. Desafortunadamente, ahora carecían de la fuerza para atravesar rápidamente el pabellón en un solo punto concentrado y cargar contra las fuerzas de abajo. O mejor dicho, aún podrían hacerlo, pero las bajas serían demasiado elevadas. En ese caso, simplemente tenemos que atacar desde los lados. El pabellón era tan poderoso solo porque sacrificaba la cobertura omnidireccional por un poder defensivo concentrado. 2000 apóstoles se separaron de la unidad principal y dieron la vuelta hacia los lados de los ejércitos. Las apóstoles restantes mantuvieron su bombardeo para que el destacamento pudiera abalanzarse sobre los sacerdotes que cantaban el himno de la ruina. Llegaron desde el norte, 2000 cometas plateadas que se precipitaban hacia la fortaleza a una altitud extremadamente baja. Dejo todas las decisiones de campo a usted, comandante Gahar. Buena suerte. Entendido, proclamó Gahar de Holcher, comandante supremo de las fuerzas combinadas de Tortus y un guerrero temerario y sin parangón mientras montaba en su caballo de guerra. Luego, miró fijamente a las apóstoles que se acercaban como una bestia salvaje que mira a su presa, y después bajó la víscera de su casco con una sonrisa. Levantando su espada en el aire gritó: ¡Artilleros, apunten! Había por supuesto grandes contingentes de artilleros apostados en la fortaleza y las murallas circundantes, pero también había fusileros mezclados con la infantería en el frente. Los fusiles tenían cargadores fácilmente recargables que giraban automáticamente, lo que permitía disparar de forma fácil y automática. Además, cada cargador estaba cargado con electricidad suficiente para acelerar cada uno de sus 6 disparos. Además, todas las balas eran de gran calibre, ya que Hajime había supuesto que los soldados mejorados con magia de evolución serían capaces de soportar un retroceso más fuerte. ¡Alégrense, aspirantes a héroes! ¡Esta es su oportunidad de dejar su huella en la historia! ¡Fuego! Sin molestarse en ocultar su entusiasmo, Gahar dio la orden de disparar. Animados por su discurso, las decenas de miles de artilleros dispararon a la vez. El pabellón estaba desplegado a unos 60 metros del suelo, por lo que las apóstoles tenían muy poco margen vertical para esquivar el auténtico muro de balas que se dirigían hacia ellas. Además, como las balas no tenían que luchar contra la gravedad para alcanzar su objetivo, conservaban mucho más de su vertiginosa velocidad inicial. Las armas de Hajime eran realmente mortíferas porque no se requerían que sus usuarios fueran especialmente poderosos para desatar ataques híbridos físico-mágicos extremadamente potentes. Incluso un apóstol sufriría grandes daños al enfrentarse frontalmente a ese aluvión de balas. Cualquier intento de contraatacar sin molestarse en defenderse acabaría con la vida de las apóstoles, pero incluso si bloqueaban con sus espadas, serían paradas en seco y reducidas lentamente hasta ser derrotadas, así que en lugar de eso, usaron sus alas solo para defenderse, anular las ondas de choque de las balas y permitirles seguir avanzando, aunque lentamente. ¡Maldito seas, irregular! ¿No hay fin a tu interferencia? Las apóstoles empezaban a irritarse de forma inusitada. Por supuesto, los soldados de abajo no se daban cuenta de que eso se debía en parte al hecho de que Hajime había aniquilado instantáneamente a 200 de sus hermanas en el santuario sin siquiera sudar.
Aún así, esa era solo una parte de la causa de su irritación. La principal razón por la que estaban tan frustradas era que, a pesar de haber cambiado a una formación nueva y centrarse en la defensa, las apóstoles de los bordes exteriores de la formación estaban siendo eliminadas una tras otra. Ja ja ja, parece que la única estrategia que conocen, idiotas, es cargar de cabeza contra el enemigo. Tontas como ustedes son presa fácil para Batfel el Verdugo. El principal francotirador de los Jaolias, Batfel el Verdugo, alias Par, se reía mientras derribaba a otra apóstol, apuntando al diminuto hueco entre sus alas. Otro Jaulia gritaba: «Oye, dame más balas, se me están acabando». Otro más gritaba: «Menudo espectáculo de fuegos artificiales». Los otros francotiradores Jaulias se reían como locos entre ellos, mientras la unidad de reabastecimiento de hombres bestia fingía no ver nada mientras reponían sus reservas de munición. Sabían que si se enfrentaban a los Jaolias acabarían tan locos como ellos. De hecho, ni siquiera querían admitir que los Jaolias eran hombres bestia. Sin embargo, el hecho era que los Jaolias eran extremadamente eficaces cuando la movilidad aérea de las apóstoles era limitada. Sus trucos terminan aquí. A pesar del denso bombardeo, las apóstoles fueron capaces de avanzar hasta la mitad de la formación de Gahar en pocos segundos. Usaron sus robustos cuerpos como escudos y se centraron exclusivamente en la defensa, por lo que no pudieron contraatacar, pero esa concentración les permitió atravesar la formación de Gahar con pocas bajas. O al menos eso creían. Un mensajero le dijo a Liliana en la torre de mando: «Alteza, han alcanzado el punto designado». Perfecto, entonces mostrémosle cuánta ventaja dan los números. Liliana tocó la joya de su collar y envió un mensaje a todo el ejército. Valientes hombres y mujeres de Tortus, hemos pasado a la fase 2. Activen el artefacto de gravedad. Un segundo después, todas las apóstoles empezaron a caer hacia el suelo. ¿Un campo gravitatorio? Las apóstoles miraron a su alrededor y vieron joyas carmesíes colocadas en varios puntos del campo de batalla. Los soldados las habían activado todas a la vez, creando un campo gravitatorio justo debajo del pabellón para evitar que nadie volara debajo de él. Una vez en tierra, los ejércitos de Tortus podrían por fin utilizar su ventaja numérica en lugar de ser bombardeados desde el aire. Por desgracia, la magia gravitatoria consumía mucho maná, por lo que no podían extender el campo antivuelo por todo el campo de batalla y que siguiera siendo lo bastante fuerte como para arrastrar a enemigos tan poderosos como las apóstoles. De hecho, esa era la razón principal de la existencia del pabellón: dividía el espacio aéreo en dos secciones, lo que permitía a los ejércitos de Tortus concentrar el campo gravitatorio en una zona y amplificar su eficacia. Como resultado, ni siquiera las apóstoles podían remontar el vuelo en este campo gravitatorio súper denso. Un instante antes de que las apóstoles tocaran el suelo, una andanada de misiles las alcanzó, destrozando su formación. Salieron volando en todas las direcciones y se vieron obligadas a dispersarse aún más para evitar los ataques de seguimiento que venían hacia ellas, por lo que se encontraron aisladas en medio de la formación enemiga. «Aquí vienen, no teman a la muerte, patanes, abrúmenles con números y mátenlas a todas, es hora de demostrar nuestro valor como guerreros». Gahar gritó, cargando de cabeza contra la misma apóstol. Los ejércitos del Imperio, los ejércitos de Haile, los ejércitos de Ankashi y los ejércitos de Berbergen gritaron y siguieron su ejemplo. Hubo una serie de estrepitosos choques cuando todas las apóstoles cayeron al suelo, creando pequeños cráteres por todo el campo de batalla. Aterrizaron arrodilladas con los rostros mirando hacia abajo, lo que hizo que sus expresiones fueran ilegibles. Los soldados imperiales rodearon al apóstol cerca de ellos, confiados en que ya habían ganado, pero entonces una serie de rayos plateados salieron disparados del apóstol en todas las direcciones. Había disparado sus plumas en una ráfaga dispersa y parecía una granada de metralla. Los soldados gritaron de dolor al salir despedidos hacia atrás. «¡No vacilen ahora! ¡Podemos derrotarla!», gritó uno de los oficiales cercanos, y otra oleada de soldados avanzó. «Como si los humanos tuvieran alguna posibilidad contra nosotras». La apóstol se puso en pie lentamente e invocó una de sus claymores. Incluso con sus estadísticas muy reducidas y su capacidad de volar sellada, había una enorme brecha entre las habilidades de un apóstol y un humano. Después de todo, las apóstoles estaban en un nivel completamente diferente. Las diversas estratagemas que habían ideado las fuerzas humanas habían sido molestas, lo suficiente como para irritar a las apóstoles, que normalmente carecían de emociones, pero solo habían sido molestas.
El apóstol giró en círculo con elegancia y sus claymores acribillaron a los soldados imperiales. Las ondas de choque creadas por sus cuchilladas hacían volar a los soldados con armaduras de placas completas como si no pesaran nada. ¿Qué? ¿Pero por qué? Sin embargo, una vez más, fue el apóstol la que parecía confundida y no los soldados. Eso era porque, a pesar de que sus claymores estaban recubiertas de magia de desintegración, sus cuchilladas en realidad no estaban cortando a través de cualquiera de los soldados. No debería haber sentido el impacto de ninguno de sus cortes, ya que estaban destinados a cortar a la gente en lugar de lanzarla por los aires. Con esa única exhibición, debería haber matado a docenas de personas, pero en lugar de eso, solo había conseguido lastimarlas. Los soldados que habían salido volando empezaron a ponerse en pie gritando cosas como «¡Está funcionando! ¡Nuestras defensas funcionan!». Otro gritó «Sí, pude ver ese golpe, fue rápido, pero aún así pude esquivarlo a tiempo». La mayoría de los que habían sido alcanzados por las plumas de desintegración también se estaban levantando. Solo los que habían tenido la mala suerte de ser atravesados en la cabeza habían muerto. Para todos los demás, solo su armadura había sido dañada. Por supuesto, era un daño significativo, pero aún así, la armadura de los soldados los había protegido. Afortunadamente, sus armaduras no permanecieron rotas mucho tiempo. Una luz carmesí envolvió a los soldados y sus armaduras empezaron a repararse. Asombrada, el apóstol murmuró: «No me jodas». Por el rabillo del ojo, vio un caballo de guerra que se dirigía hacia ella. Le apuntó con una de sus claymores y le lanzó un rayo de desintegración. El rayo hizo que el caballo se tambaleara y cayera, pero su jinete saltó y continuó con su ataque. Con un grito enérgico, Gahar de Holcher se abalanzó sobre el apóstol. Ella levantó su segunda claymore para bloquear, pero entonces Gahar redirigió su espada y cambió su tajo descendente por un horizontal. Y sinceramente, hasta el apóstol quedó impresionada por su maniobra tan perfecta. Como líder de un imperio mercenario que valoraba la fuerza por encima de todo, Gahar era naturalmente uno de los mejores espadachines vivos. Su destreza divina le permitió volar las defensas del apóstol y atravesarle el cuello. Pero el apóstol no estaba preocupada. Después de todo, su cuerpo era más duro que el acero. Un arma humana normal ni siquiera sería capaz de arañarla. O eso pensaba ella. «Eso te pasa por ser demasiado confiada». Gahar exclamó con una sonrisa enseñando sus dientes. Solo cuando su visión empezó a dar vueltas, la apóstol se dio cuenta de que había sido decapitada y su cabeza volaba por los aires. No preguntó por qué. El resplandor rojo que salía de la espada de Gahar y el leve ruido le dijeron todo lo que necesitaba saber. El cuerpo del apóstol aún podía moverse incluso sin su cabeza. Mientras siguiera teniendo maná, la apóstol no moriría instantáneamente incluso después de ser decapitada. De hecho, mientras su cabeza decapitada aún pudiera ver el área a su alrededor, perderla no mermaba en absoluto sus capacidades de combate. Ella blandió sus claymores gemelas y a continuación lanzó un doble corte cruzado contra Gahar con la esperanza de cortarle la cabeza en venganza. Gahar esquivó el ataque increíblemente rápido con unos reflejos increíbles, incluso consiguió lanzar un contragolpe. «Ya me han dicho que tu núcleo está por aquí donde se supone que está tu corazón». Gahar apuñaló directamente el núcleo de maná del apóstol. Como sospechaba, todo tu equipo son artefactos de alta calidad imbuidos de magia antigua. Y así era, la armadura de placas superdensas que todos llevaban estaban imbuidas con una triple capa de piel de diamante, absorción de impactos, autorrecuperación, recuperación de resistencia y magia de gravedad que la hacía más ligera. Sus cascos estaban imbuidos con Rift Wall y visión lejana, sus grebas y botas con paso supersónico y aerodinámica, y sus guanteletes con brazos de acero. Además, todas sus armas estaban dotadas de magia de corte espacial, la capacidad de convertir el maná en ondas de choque y vibraciones supersónicas que también dispersaban el maná del objetivo. Este era solo una de las muchas bendiciones que el monstruo del abismo había concedido a cada uno de los más de 100.000 soldados de Tortus. Gahar sacó su espada del pecho del apóstol y su cuerpo se desplomó. «Muy bien, yo, el emperador Gahar, he matado sin ayuda a una de las apóstoles del falso dios». Envió ese mensaje a todo el ejército para levantar la moral de todos. Solo había batido a un apóstol, pero esa pequeña victoria lo significaba todo para los soldados. Estallaron en gritos de alegría y cualquier temor persistente que aún pudieran tener se desvaneció. Uno de los soldados gritó: «¡Su majestad, cuidado!». Por el rabillo del ojo, Gahar vio un rayo plateado que se dirigía directamente hacia él.
Parecía que otro apóstol le había lanzado un rayo de desintegración. Los soldados cercanos al punto de origen del rayo habían sido derribados, mientras que los que se encontraban en la línea de fuego apenas consiguieron saltar con paso supersónico. Sin embargo, el propio Gahar no tuvo tiempo de esquivar. Justo antes de que el rayo le alcanzara, su núcleo de élites cuidadosamente seleccionado saltó delante de él. Gahar les gritó: ¡levanten sus escudos! Sin embargo, sus hombres ya estaban en ello. El rayo de desintegración se estrelló contra el muro de escudos de triple capa. En cuestión de segundos, los escudos se redujeron a polvo, pero esos pocos segundos fueron todo el tiempo que Gahar y sus hombres necesitaban. Los soldados cercanos aprovecharon el retraso para arremeter de nuevo contra el apóstol. ¡Qué fastidio!, murmuró el apóstol. Su arrogancia había desaparecido ahora que el apóstol muerto había compartido información con el resto. Ahora, todas sabían que incluso un humilde soldado de infantería tenía armas capaces de matarlas. Ahora que sus guardias estaban en alto, las apóstoles eran mucho más difíciles de matar. Metódicamente atravesaron a los soldados haciéndolos volar y ocasionalmente consiguiendo cortarles algún miembro. Como ya les hemos dicho una y otra vez, sus luchas son en vano. Un apóstol se abrió paso a patadas entre el séquito de Gahar y cargó directamente contra él. Luego se abalanzó sobre Gahar a tal velocidad que este no tuvo tiempo de esquivarla y se vio obligado a bloquearla con su espada. El impacto del golpe obligó a Gahar a arrodillarse e hizo que el suelo debajo de él se hundiera un poco. Sus huesos crujieron dolorosamente al absorber el impacto del golpe del apóstol. Sus guardias gritaron: ¡protejan a su majestad! Sin embargo, la apóstol les disparó a todos en la cara con sus plumas, matándolos al instante. Mira, tu barrera está a punto de caer y pronto tu presumida fortaleza también lo hará. La única razón por la que el apóstol no mató a Gahar inmediatamente fue porque primero quería mostrarle la verdadera desesperación. En efecto, al levantar la vista, Gahar vio que el pabellón había sido destruido una vez más. Aunque la aluvión de desintegración que lo azotaba solo había sido la mitad de fuerte esta vez, sencillamente no había sido capaz de resistir una explosión prolongada a la magia de desintegración. Lo único que había cambiado era que había durado unos minutos en lugar de unos segundos. Una lluvia concentrada de rayos de desintegración salió disparada hacia el Papa y sus sacerdotes. Unas docenas de apóstoles también descendieron en picada y aterrizaron en el tejado de la fortaleza, pero al mismo tiempo, Gahar vio la llegada de otra carta de triunfo para cambiar las tornas, así que sonrió sin miedo. ¡Ja! ¡No vamos a caer tan fácilmente! Harta de su desafío, la apóstol se preparó para apuñalar a Gahar en el pecho con su segunda Claymore, pero justo antes de que pudiera... ¡Todos al ataque! La voz de una niña resonó en los comunicadores de todos y las docenas de apóstoles que se encontraban en el tejado de la fortaleza se precipitaron al suelo. A instancias de su joven maestro, los 7 golems de muchas patas apostados en el tejado de la fortaleza cobraron vida y sus ojos brillaron con una luz mortífera. Tras abatir a las apóstoles cercanas, los simpáticos golems de Mew hicieron una pose al puro estilo de los Power Rangers. ¡Los Rangers demonios están aquí! Mew gritó a través de su comunicador. Entonces una pequeña explosión apareció detrás de los 7 golems que posaban. La gente no pudo evitar sentirse irritada por aquella exhibición innecesariamente llamativa, pero el hecho era que habían sido los golems los que habían derribado a las apóstoles con sus campos gravitatorios localizados. ¡Golpeen a los malos, mis Rangers demonios! Al grito de Mew, los golems hicieron un gesto de aprobación antes de entrar en acción. 2 de cada uno de los 6 brazos del golem se transformaron en ametralladoras, mientras que otros 2 se convirtieron en cañones de riel y los 2 últimos quedaron libres para ser utilizados en combate cuerpo a cuerpo. Sus placas abdominales también se deslizaron hacia atrás para revelar una enorme rejilla de lanzamisiles. Descargaron toda su artillería sobre las apóstoles. Como no había fuerzas amigas cerca, no tuvieron que preocuparse por contenerse. Además, gracias a los poderosos campos gravitatorios de los golems, las apóstoles ni siquiera podían huir. Como era de esperar, las 50 y tantas apóstoles fueron despedazadas en cuestión de segundos. Rayos, estábamos ansiosos por luchar, pero ahora ni siquiera tenemos que hacerlo. Nagumo es demasiado sobreprotector con su hija, no puedo creer que le diera golems tan peligrosos. Además, ¿a qué viene ese nombre? Tan poca imaginación tiene para los nombres. Atsushi, Noboro y Akito todavía estaban un poco aturdidos por la facilidad con la que los golems habían destrozado a las apóstoles. Van a seguir viniendo, así que no bajen la guardia.
Yuka gritó regañando a sus compañeros. A excepción de una zona, todos habían conseguido colocar sus orestes a tiempo, por lo que las apóstoles se habían visto obligadas una vez más a retroceder ante su propio aluvión de desintegración. La única zona en cuestión era la azotea de la fortaleza, en la que se habían concentrado los enemigos, pero Kaori se había limitado a anular aquellos rayos desintegradores con los suyos propios, y los pocos que no había recibido habían sido devueltos a las apóstoles por David y los demás, que volaban con sus propios orestes más pequeños. Al ver eso, las apóstoles finalmente aceptaron que un bombardeo aéreo simplemente no funcionaría. El destacamento se había dividido por completo y estaban librando una batalla campal con los soldados en tierra. Gracias a la diferencia de fuerza entre ambos bandos, era cuestión de tiempo que las apóstoles se abrieran paso, pero la misión que se les había encomendado era la eliminación total de todas las razas mortales. Las cosas tomarán demasiado tiempo a este ritmo. Y así, las apóstoles decidieron cambiar de táctica. Desafortunadamente, las fuerzas de Tortus habían predicho exactamente lo que intentarían a continuación. El enemigo vendrá desde el este, oeste y sur ahora. Todas las fuerzas, prepárense para el combate. Kaori, Adult o no, espero que estén listos. Sí, estoy lista. Este es el momento que he estado esperando. Liliana siguió dando órdenes a todo el mundo diciendo: todos, vamos a pasar a la fase 3. Buena suerte ahí fuera. Gracias, muy bien, Yuka-chan, Sensei, todos. Hasta pronto. Kaori salió disparada por los aires con su armadura negra brillando bajo el sol. Se enfrentaba a las apóstoles con la intención de mantenerlas demasiado ocupadas como para atacar al equipo del Papa. Durante 500 años hemos soportado tu injusta persecución. No he olvidado ni un solo día en la masacre que ordenaste contra nuestro pueblo. En aquel entonces, los supervivientes juramos que algún día reclamaríamos nuestro honor y vengaríamos a nuestros camaradas caídos. Hermanos míos, por fin ha llegado el momento. Adol era normalmente tan tranquilo y amable que su voz fría y llena de rabia sorprendió a todos, pero al mismo tiempo mostraba cuánto tiempo llevaban ardiendo las llamas del resentimiento en lo más profundo de su corazón. No tengan piedad de esas muñecas sin emociones. Que Hit sienta la ira de los hombres dragón. Es hora de recordarles a todos quiénes son los verdaderos gobernantes de los cielos. ¡Hombres dragón! ¡Ataquen! Los rugidos de los hombres dragón resonaron por todo el campo de batalla. Al igual que Adol, su rabia había estado creciendo durante 500 años. Incluso aquellos hombres dragón que habían nacido después de la masacre sabían cuánto habían sufrido sus padres. Se transformaron al unísono y los diversos colores de su maná se elevaron en espiral hacia el cielo. Durante un breve instante, Liliana desactivó el campo de gravedad para que los 300 hombres dragón alzaran el vuelo. Al hacerlo, lanzaron innumerables ataques de aliento hacia el cielo. Era realmente un espectáculo digno de contemplar. Habían pasado 500 años desde la última vez que los humanos tuvieron contacto con los hombres dragón, pero enseguida comprendieron por qué se les conocía como los soberanos del cielo. Los ataques de aliento de los hombres dragón eran tan poderosos que las apóstoles simplemente no podían encogerse de hombros. Capítulo 1. Todo el poder de la humanidad. Parte 4. Muchas de las apóstoles murieron a manos de los hombres dragón mientras se dirigían a las zonas este, oeste y sur del campo de batalla. Los hombres dragón también se dividieron para ayudar a sus aliados en todos los frentes, incluido el norte, donde se vieron obligados a luchar en el suelo debido al campo de gravedad. Parece que les cuesta matar siquiera a uno de nosotros. Gahar se burló del apóstol. Esta respondió: desaparece, lanzándole otra ráfaga de desintegración. Una vez más, los guardias de Gahar gritaron: protejan a su majestad, protegiéndolo desesperadamente del rayo de desintegración. Sin embargo, el apóstol lanzó una andanada de plumas que les atravesó el cuello. Mientras caían al suelo, el rayo alcanzó a los soldados que habían estado protegiendo, que fueron vaporizados en un instante. No importa con cuántos artefactos se protejan, no importa qué trucos utilicen para sacarnos del cielo, al fin y al cabo, todos ustedes son humanos. Ninguno de ustedes puede esperar derrotarnos. Arrodíllense ante nosotras y acepten el juicio de nuestro Señor. Sus palabras tenían un tono ominoso, ya que el emperador de los soldados estaba siendo obligado a arrodillarse ante el apóstol. Pero aún así, los valientes guerreros del imperio no vacilaron. Estaban demasiado ocupados intentando averiguar cómo derrotar al enemigo que tenían delante
como para sentir ni un ápice de desesperación. No subestimes a los soldados del Imperio, marioneta. Gahar habló mientras observaba a un joven soldado cargar hacia adelante, utilizando los cadáveres de sus aliados como escudos para cubrir su avance. Había perdido un brazo y sangraba por los varios cortes de su armadura. Era casi seguro que sus heridas eran mortales, sin embargo, su determinación era inquebrantable. Sonriendo mientras la sangre goteaba de su boca, golpeó al apóstol con su espada. Sin apenas mirarle, el apóstol le lanzó una pluma para rematarlo. ¡Romper el límite! ¿Qué? El maná del joven soldado se disparó y aceleró enormemente, esquivando la pluma con facilidad. El apóstol quedó completamente aturdida por su acción. Romper límite era el tipo de habilidad que solo un irregular como Hajime y sus compañeros, o un héroe de buena fe como Koki, podían utilizar. Tan increíble era esta situación que la reacción del apóstol al ataque del soldado se retrasó momentáneamente. Al darse cuenta de que era demasiado tarde para esquivar, el apóstol se apresuró a bloquear con su Claymore. ¿Cómo eres capaz de usar esa habilidad? Bien hecho, soldado, dijo Gahar relajando los músculos a propósito. Cuando el apóstol se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Con una espada menos apuntando a Gahar, pudo redirigir la fuerza del golpe y esquivarlo. Una vez libre, Gahar también entonó romper... No, esto no puede ser. ¡Límite! Al igual que el joven soldado, las estadísticas de Gahar se triplicaron. Acuchilló al apóstol con mucha más ferocidad que antes. El apóstol apenas pudo esquivar el tajo que iba dirigido a su núcleo, pero el siguiente golpe de Gahar dio en el blanco. Estaba tan sorprendida que se interrumpió a mitad de lo que iba a decir. Mientras el maná salía del apóstol a un ritmo prodigioso, Gahar levantó el collar de joyas rojas que llevaba con su mano libre. Esta batalla decidirá el destino de la humanidad. No tendríamos ninguna oportunidad si no fuéramos capaces de trascender nuestros límites, ¿verdad? Mientras sacaba la espada del cuerpo del apóstol, activó su comunicador y gritó: ¡A todas las almas valientes del ejército imperial! Ya no era necesario prestar atención al apóstol moribunda, era el momento de dar la señal. En realidad, todos los soldados habían estado utilizando una versión debilitada de romper el límite desde el principio de la lucha, pero sus cuerpos habían tardado algún tiempo en acostumbrarse a ella. Ni siquiera todos habían logrado acostumbrarse, pero con la fuerza que todos tenían ahora, no podían hacerle sombra a los apóstoles. Y así, aunque conllevaba el riesgo de dañar permanentemente las almas de todos y garantizaba que una vez finalizado el límite de tiempo todos estarían demasiado exhaustos para luchar, las fuerzas combinadas de Tortus no tenían otra opción. Del mismo modo que el joven soldado había arriesgado su vida para lograr un milagro, había llegado el momento de que cada soldado lo diera todo. Morir sin haber desplegado todo su poder era la mayor deshonra que un guerrero podía soportar después de todo, y así Gahar dio una simple orden. ¡Trasciendan sus límites y luchen! ¡Expriman hasta el último gramo de su fuerza y sacrifiquen todo por la victoria! El plan inicial había sido que todos rompieran el límite mucho más tarde, pero el discurso de Gahar había elevado la moral de todos. Hacia el este, Kuseli y sus caballeros activaron sus romper límites. Laswi y sus tropas personales hicieron lo mismo al oeste. Pensar en la cantidad de estrés que esto pone en mis huesos viejos. ¡Romper límite! Incluso Ulfric, que ni siquiera debería poseer maná, fue capaz de usar romper el límite. ¡Finalmente es hora! ¡Hagámoslo, chicos! ¡Romper límites! Yuka gritó mirando a los apóstoles que corrían hacia ella. Con la mayor parte de las fuerzas de Tortus ocupadas, el bombardeo concentrado sobre los apóstoles en el aire se había debilitado un poco, permitiendo que más de ellas llegaran hasta el fuerte. Afortunadamente, todos estaban listos para recibirlas. Atsushi, Noboro, Akito, Nana, Taeko, Yugo, Kentaro, Kosuke, Mao, Ayako, Shinji y Yoshiki gritaron al unísono: ¡romper el límite! Todos los soldados del ejército de Hylian, el ejército de Ankaji, el ejército imperial, el ejército de Berbergen, todos los hombres dragón y todos los aventureros también lanzaron sus romper límites. Romper límites era lo único que se escuchaba en el campo de batalla.
Esta era la última y mejor carta de triunfo que Hajime había dejado para las razas mortales de Tortus. Un romper límite para todos, literalmente. Y no solo un romper límites normal, sino un romper límites con un aumento de estadísticas a la par que la sobrecarga. Y todo gracias al artefacto mágico espiritual que había creado, el último sello. Por supuesto, el daño causado por el fortalecimiento forzado del alma habría matado a la mitad de la gente que intentó usar el artefacto si no fuera por el hecho de que sus cuerpos habían sido mejorados por los Cheatmates de Hajime y sus almas estaban siendo constantemente fortalecidas y reparadas por la magia espiritual de Aiko. De hecho, Aiko estaba entrando en pánico porque todos habían activado sus romper límites antes de tiempo. Aferró el artefacto en forma de rosario que Hajime le había dado contra su pecho y comenzó a lanzar tan rápido su magia espiritual como pudo. En ese momento parecía más una santa rezando que una diosa. El maná rosa claro de Aiko recorrió el campo de batalla y estabilizó las almas de todos los que habían activado su último sello, evitando que se mataran con sus propios romper límites. Cuando Gahar y los demás escucharon por primera vez el plan de Hajime de dividir a las apóstoles enemigas, obligarlas a luchar en el suelo, debilitarlas todo lo posible y luego usar un potenciador tan peligroso que corría el riesgo de convertirse en un arma de doble filo, lo habían mirado como si estuviera loco. Pero al fin y al cabo, hasta ahí habían tenido que llegar para poder luchar de igual a igual contra las apóstoles. Visto de otra manera, eso significaba que todos los planes de Hajime solo eran suficientes para dar a la humanidad una oportunidad de luchar. Lo que ocurriría después dependía de sus propios esfuerzos. Sin embargo, eso era más que suficiente para Gahar. Apuntó con su espada a otra apóstol y gritó: «¡No subestimen a la humanidad!». La apóstol parpadeó sorprendida. Era casi como si hubiera oído esas mismas palabras hace mucho tiempo. Y bueno, gente, así termina el primer video del volumen 13 de la novela ligera de Rifureta. Entonces, comenzamos con un prólogo donde vimos a Hajime y Yue declarando su amor, hablando sobre el día en que se conocieron y su deseo de volver al lado del otro. ¡Qué tiernos! Mientras que en el capítulo comenzamos viendo el día en que el apóstol llegó al reino y secuestró a los estudiantes, a la profe Aiko y la princesa Liliana, donde pudimos ver que hubo la posibilidad de que algunos alumnos murieran ese día. Ya en estas últimas partes vimos el comienzo de la batalla de la humanidad, donde se enfocó especialmente en el emperador Gahar y sus soldados, aunque vimos también por ahí a los Jaúlias, al Papa Simón y a Miu con sus golems. Sin embargo, nos quedamos en la parte donde todos lanzaron su romper el límite para la pelea contra las apóstoles. Entonces, gente, espero sinceramente que hayan disfrutado de este relato y el comienzo de este último volumen. Espero todo su apoyo para que podamos llegar al final del final. Comenten cuál fue su parte favorita y suscríbanse al canal. Eso me ayudaría mucho. Antes de irme, como siempre, mandemos los saludos de los primeros que comentaron el último video del volumen 12. Así que saludos para Yusaros, Miguel Antonio Rojas, Javier Castañera, Dark Play, Cobra Fénix, Alan Giraldo Echeverry, Oliver Cayo, Miedo en la Habitación y Gastón Rodríguez. También saludos especiales para los miembros del canal, Pokemad, Arthur y Nanashi. Gracias a todos como siempre por todo su apoyo. Entonces, gente, eso ha sido todo por mi parte. El Ator JC se despide. Para el próximo video iremos con el capítulo 2. Sí, creo que será el capítulo completo también. Verán que dije creo. Bueno, ya sin más que decir, yo me despido, que les vaya bien a todos en todo lo que hagan y los espero en el siguiente video. Saludos y adiós.